Muchísimas gracias, licenciada Taquía. Bien, vamos a hacer la presentación nuevamente. Bienvenidos a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 27 de febrero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Queremos aprovechar el día de hoy, se conmemora el Día del Tecnólogo Médico en el Perú. Le enviamos un gran saludo desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Muy bien, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, licenciada, aquí estamos atentos a su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a usted, doctor Roberto Ortega, y agradecemos la participación de cada uno del personal de salud que está conectado a nuestra red, que cada día presenta temas diferentes. Y en esta oportunidad hemos invitado al servicio de Medicina B con la especialista, la licenciada Erika Espinosa Carrión. Ella ostenta la especialidad de enfermería en oncopediatría. Por eso, con esta riqueza no podíamos dejar pasar la oportunidad para poder hacerles llegar conocimientos y actualizaciones que nuestras enfermeras de nuestra institución pues trabajan día a día con los diferentes temas de su especialidad. Muy bien, licenciada Erika, entonces el público la está esperando. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad pues también quiero agradecer a Telesalud por la invitación, ¿no? Y agradecer a cada uno de los participantes que se encuentran conectados, ya que esta es una oportunidad de poder brindar y compartir información acerca del manejo de hemoderivados. Pues antes de iniciar, quisiera dar un pequeño preámbulo acerca del manejo, cómo y dónde se origina pues la sangre, ¿no? La sangre, pues, la médula ósea, que es la que se encuentra en el interior de nuestros huesos, que se encarga de generar lo que son las células sanguíneas, en este caso los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro organismo no produce los glóbulos rojos? Pues la médula ósea es donde el aporte no es el adecuado, ¿no? El suministro de aporte de oxígeno no está siendo suficiente para el mantenimiento de nuestro organismo, ¿no? Y a la vez, ¿cómo es el recorrido de la sangre en nuestro organismo? Hay que tener en cuenta que también el recorrido se inicia en la aurícula, perdón, en el ventrículo izquierdo, ¿no? Cargada de oxígeno, que esta se encarga de transportar a la arteria aorta y a la vez a sus ramas arteriales, y en el sistema capilar, pues, ¿no? Donde se encarga de originar el contenido de la sangre pobre en oxígeno. Para esto vamos a hablar sobre lo que es el manejo de hemoderivados. Pues ahí, como podemos observar, el soporte hematológico es muy importante en pacientes pediátricos, ¿no? Ya que muchos de ellos, cuando acuden a nuestra institución, pues vienen pacientes con cierto grado de anemia. Y es ahí donde nosotros diagnosticamos de acuerdo a un control hematológico, ayudando a controlar y prevenir complicaciones. En cuanto a lo que es el manejo, pues los hemoderivados es una técnica netamente de enfermería, ¿no? Siguiendo de acuerdo a los lineamientos de PRONAEVAS, que es el Programa Nacional de Hematoterapia y Banco de Sangre, ¿no? Donde el manejo meticuloso, pues se siguen protocolos de acuerdo a la indicación que el médico ha establecido, ¿no? Donde el médico, pues, ¿estamos en línea? Pues parece que ha habido una falla técnica. Por favor, InfoSalud, ¿conectamos? ¿Sí? Sí, adelante, le escuchamos muy bien. Adelante, ya, perfecto.
Les decía que el manejo de hemoderivados pues, es una técnica netamente de enfermería, ¿no? Donde nosotros nos basamos en protocolos de acuerdo al Programa Nacional de Hematoterapia y Banco de Sangre, ¿no? Donde la indicación pues, lo da el médico de acuerdo al consentimiento previo al familiar, ¿no? Donde se le hace firmar el consentimiento y de acuerdo a eso nosotros le damos curso al proceso con el banco de sangre. Ahí es donde el familiar, bueno, donde tiene la decisión, ¿no? De si se transfunde o no su niño, porque muchas veces también intervienen lo que son las creencias, ¿no? Por ejemplo, la religión. Por eso que el médico para esto, en la visita médica, tiene la interacción con el padre, ¿no? Informando acerca del estado de salud de su niño. Una vez que el familiar, ya sea el papá o la mamá que esté a cargo del niño, se le hace el llenado de la solicitud transfusional con el previo consentimiento del familiar, ¿no? Enfermería, en este caso, procede a derivar esta orden a banco de sangre. Además, se le da también al familiar, pues, ese folleto conteniendo los datos del paciente, ¿no? Donde va a indicar el glifosfactor, tipo de hemoderivado que vaya a requerir el paciente, ya sean glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitado, para que puedan coordinar con banco de sangre, ya sea de repente una unidad de préstamo o el familiar pueda hacer que quiera que sea un donante dirigido. ¿A qué nos referimos a un donante dirigido? Cuando de repente el familiar puede ser el mismo donante o puede traer a alguien conocido, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta también las enfermedades de transmisión mediante la transfusión de sangre, ¿no? Muchas veces, como bien sabemos, también puede existir el riesgo de una hepatitis B, una hepatitis C, sífilis, SIDA, citomegalovirus, que son enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Donde también al familiar se le informa acerca de los riesgos que se podrían ocasionar durante una transfusión, pero para eso también se realizan pruebas cruzadas. La normativa protocolizada de trabajo es en cuanto a función de enfermería, ¿no? Nos encargamos pues de evitar cometer los errores en la selección y administración de los hemoderivados, ¿no? De realizar una técnica de forma sistemática donde nosotros revisamos, hacemos como que un doble chequeo, ¿no? Cuando nos llega el hemoderivado a nuestro servicio, corroborando los datos del paciente, el glucofactor. Pero previo a esto también valoramos el estado de nuestro paciente, ¿no? Cómo se encuentra de repente en cuanto al control de funciones vitales. Hay que tener en cuenta que para poder transfundir cualquier tipo de hemoderivado, pues nuestro paciente se debe encontrar afebril, con una temperatura menor de 37 grados centígrados, ¿no? Porque muchas veces el cuerpo tiende a calentarse en plena transfusión y para evitar estas complicaciones nos debemos cerciorar que nuestro paciente esté estable, ¿no? Y en caso que llegase a reportarse alguna reacción adversa durante la transfusión, pues se hace llegar a banco de sangre emitiendo pues la reacción que se presentó de acuerdo al tipo de hemoderivado que se esté transfuyendo en el momento. El proceso de transfusión de hemoderivados, pues como bien les estaba explicando, consiste en la recepción del hemodiderivado solicitado, ya sea paquete globular, plaquetas, plasma congelado, crioprecipitado, preparar nuestros materiales de transfusión, ¿no? Donde para esto se solicita al médico lo que vamos a requerir, ya sea un equipo de transfusión simple o un equipo de transfusión que puede ser desleucocitario, de acuerdo al caso tipo de paciente, la transfusión propiamente dirigida de acuerdo a la unidad que se requiera, y posterior la devolución de la bolsa que se haya utilizado del tipo de hemoderivado en banco de sangre.
Ahí les muestro un cuadro de compatibilidad sanguínea, donde tenemos los diferentes tipos de sangre, pues, ¿no? Ahí podemos observar que el grupo A positivo puede donar, pues, a A positivo y AB positivo, y a la vez puede recibir de O positivo, O negativo, A positivo y A negativo. De la misma manera, A negativo también puede donar a A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo. Y este puede recibir solo de O negativo y A negativo. En cuanto al grupo B positivo, puede donar al mismo grupo B positivo y AB positivo. Y puede recibir de O positivo, O negativo, B positivo y B negativo. A diferencia de B negativo, que puede donar a B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo. Pero puede recibir de O negativo y B negativo. En cambio, AB positivo puede donar a AB positivo únicamente, pero puede recibir de todos los grupos sanguíneos, a diferencia de los que ya les he mencionado. En cambio, AB negativo puede donar a AB positivo, a AB negativo, pero puede recibir de AB negativo, O negativo, A negativo y B negativo. Y O positivo, que es el universal, puede donar a A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo, pero este puede recibir también de O positivo del mismo grupo y O negativo. El otro donante, que es el O negativo, puede donar a todos, pero con la diferencia que este único puede solo recibir de su mismo grupo, que es O negativo. Continuando, en cuanto a la recepción del hemoderivado, como ya les había explicado de los diferentes grupos sanguíneos, una vez que el médico realiza la solicitud de transfusión, nosotros nos encargamos de verificar cuando el hemoderivado llega a nuestro servicio. En este caso, bueno, el personal técnico nos trae a nuestro tópico de enfermería, donde corroboramos pues los datos, el grupo factor de nuestro paciente, ya sea con la tarjeta transfuncional o la hoja donde indique, consignen los datos, apellidos del paciente. Nuestra institución, muchas veces los pacientes ya están siendo admitidos con el brazalete de identificación, pues, ¿no? Donde consignan los nombres y apellidos, el número de DNI incluso del paciente. Entonces debemos hacer una corroboración mucho más exhaustiva para evitar cometer errores, verificando el grupo sanguíneo y RH, ¿no? Los datos a tener en cuenta, como ya se los mencionaba, pues debemos de verificar si contamos en ese momento, de repente en la historia clínica, muchas veces nos llega el brazalete del paciente. A la vez debemos corroborar la tarjeta transfusional, el grupo factor que se vaya a transfundir en el momento, ¿no? Para evitar tener reacciones adversas durante el tiempo de transfusión indicada, y informando previamente al familiar, ¿no? Mostrándole lo que se va a hacer con su niño, ya que son pacientes pediátricos, los riesgos que se podrían presentar, porque muchas veces son niños que puedan recibir por primera vez una transfusión, y muchas veces también los familiares como que se encuentran un poco de repente preocupados al pensar que pueda suceder algún evento adverso. Pero para esto también se les informa que si en caso llegase a presentar un evento adverso, se podría contrarrestar con cierto tipo de medicamentos. Vemos en cuanto a la preparación de materiales de transfusión, lo que debemos de tener, como les decía, era nuestro equipo de transfusión simple, ¿no? O en algunos casos puede ser el filtro leucocitario, ¿no? Dependiendo del tipo de patología de nuestros pacientes. Usualmente el filtro leucocitario lo usamos de repente en pacientes con diagnósticos de leucemias, ¿no? Porque es un filtro del leucocitario, donde queremos solo transfundir los hematíes, ¿no? Dependiendo, también tenemos en la otra imagen
por ejemplo, Avocax, ¿no? De repente hay la necesidad de aperturar un acceso venoso a nuestro paciente, dependiendo de repente si cuenta con cualquier otro dispositivo invasivo, puede ser en el caso que tenga un catéter tunelizado, un catéter POR, un catéter venoso central, o si es que hay la necesidad de colocar una vía periférica, de acuerdo al acceso venoso que se pueda obtener con nuestro niño, ¿no? Porque muchas veces son pacientes de difícil acceso venoso y a veces canalizamos con un AUCA número 24 o a veces número 22, ¿no? Es por eso que ahí se muestra en la imagen lo que requerimos, una solución salina, que es el cloruro de 100, es nuestra extensión DIS, nuestros guantes quirúrgicos, nuestra ligadura, nuestros paz de alcohol o algodón, ¿no? De acuerdo a los insumos que contamos en nuestra institución, esparadrapo, para poder asegurar el acceso del paciente. En cuanto a la preparación, pues tenemos que tener en cuenta nuestra asepsia, lavado de manos, ¿no? Para podernos calzar guantes, ¿no? El equipo ya mencionado con filtro, que es el equipo del leucocitario, o puede ser en este caso el equipo de transfusión simple, ¿no? Purgamos para la preparación de la transfusión. Si fuese el caso de un equipo de transfusión simple, pues ya que nos hemos calzado los guantes, nos hemos protegido, porque como estamos contando con un hemoderivado que puede ser, estamos uniformadas y debemos protegernos y a la vez proteger al paciente, tener todas las medidas de precaución para la transfusión, purgamos la línea. Luego, para hacer el traslado del hemoderivado, tenemos nuestra bandeja, nuestro azafate, ¿no? Donde consta, ahí se puede ver los datos del paciente, donde va a indicar de repente los nombres y apellidos, el grupo factor. En el caso de que sea de repente un paquete globular dirigido, va a consignar pues las iniciales de la persona que donó para poder mostrar al familiar que exactamente es un paquete globular dirigido. En caso contrario, pues Banco de Sangre en muchas oportunidades también hace préstamo de la unidad y posterior el familiar se encarga de hacer la devolución. En cuanto a la administración del hemoderivado, pues debemos tener en cuenta que muchas veces cuando se manda a recoger el paquete globular, pues el paquete globular se conserva a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. A veces nos llega el paquete frío a nuestro servicio. Debemos de mantener la temperatura ambiente, previos controles de nuestro paciente. Como les había dicho en un inicio, el paciente se tiene que mantener afebril, ¿no? Una temperatura menor de 37 grados para poder transfundir, porque lo que debemos tener en cuenta que en nuestros pacientes pediátricos una transfusión pues no va a durar, hablando sobre lo que es paquete globular, no va a durar menos de 2 horas ni mayor de 5 horas, de acuerdo a la edad, ¿no? En el caso de pacientes lactantes, la transfusión no va a ser menor de 3 horas y muchas veces si vamos a transfundir a un paciente con una temperatura mayor de 37, pues el cuerpo tiende a calentarse. Entonces, para eso nos debemos asegurar de que el paciente esté con control de funciones vitales estables, antes, durante y después del procedimiento. Luego, tenemos que asegurar nuestro acceso venoso, como ya se los había mencionado, de acuerdo a al tipo de dispositivo que cuente nuestro paciente, ya sea un POR, un catéter tunelizado, un catéter venoso central o una vía periférica. Desinfectamos los conectores que pueda tener o la extensión DIS en el momento. Hacemos la previa desinfección con nuestro algodón o una gasa con alcohol para poder conectar nuestro paquete globular, ¿no? Donde es importante la valoración general del paciente, donde ya nosotros hemos corroborado de que nuestro paciente está estable, ¿no? Procedemos a lo que es la transfusión indicada.
Lo que debemos tener en cuenta son los tiempos de infusión. De acuerdo a los tipos de hemoderivados que contamos, un paquete globular, de acuerdo a la edad, si fuese un paciente lactante, pues la transfusión va a ser mínimo de 3 horas, ¿no? Si fuese en el caso de un paciente escolar, va a ser el tiempo de 2 horas. Si hablamos de repente de pacientes con algún tipo de cardiopatía, muchas veces la indicación es la transfusión de 4 hasta 5 horas, ¿no? Porque a veces hablamos de pacientes cardiópatas, cardiopatías complejas, ¿no? Donde el volumen debe ser bien restringido y en el tiempo indicado. Por ejemplo, en niños menores de 6 meses, la hemoglobina del rango límite es en 9.5. En pacientes lactantes de mayor de 6 meses a 2 años se debe considerar la hemoglobina de entre 10.5 a 11.5. Y pacientes mayores de 2 años, pues el rango límite de la hemoglobina en 11.5, ¿no? Para la transfusión de este paquete globular. En cuanto a la unidad de plaquetas, acá en la institución lo manejan, por ejemplo, el rango límite para una transfusión es menor a 20.000, la cantidad del porcentaje de plaquetas para poder transfundir, ¿no? Que el tiempo de transfusión va a ser entre 5 y 15 minutos como máximo. Que donde el paciente pues está con un riesgo a sangrado, ¿no? Ya que los valores normales de plaquetas en pacientes debe ser superior a 150.000, ¿no? En caso de un plasma fresco congelado, pues el plasma fresco congelado se obtiene de la sangre total líquida, ¿no? Donde una vez que el donante se ha extraído la muestra, pues esta se congela 6 horas y el tiempo de transfusión es menor, no debe ser menor de 30 minutos y tiempo máximo en 1 hora. Pues no, muchas veces en este tipo de indicación se da cuando está alterado el perfil de coagulación, el tiempo de protombina está alterado, ¿no? Es por eso que muchas veces indican plasma fresco congelado. El plasma féresis o concentrado de plaquetas muchas veces va a depender de la indicación médica, ¿no? Donde el tiempo mínimo va a ser de 30 minutos, máximo 60 minutos, ¿no? Donde también ahí va a tener en cuenta también el riesgo de sangrado que el paciente presente, ver los valores, por ejemplo, en el caso de INR, ver el tiempo de coagulación y muchos otros datos hematológicos más que se haya hecho en un hemograma. Y en el caso de crioprecipitado, donde el tiempo de transfusión va a ser de 10 a 20 minutos. Más que nada, crioprecipitado es el que contiene fibrinógeno, ¿no? De 100 a 200 miligramos, que es justo un concentrado del factor 8, ¿no? Específico de lo que se obtiene del plasma fresco congelado. Las complicaciones que podemos tener durante una transfusión, por eso que siempre debemos estar pendientes de nuestro paciente, como son pacientes pediátricos, pues son pacientes que muchas veces están inquietos, si cuentan con un acceso venoso, pues se puede producir una extravasación, la obstrucción de la vía periférica, o se puede producir una reacción transfusional en plena transfusión, ¿no? Si fuese en el caso de 3 horas, de repente el paciente comienza a presentar una reacción alérgica, ¿no? Puede producirle prurito, entonces por eso que siempre debemos estar atentos, monitorizando, controlando temperatura, viendo que nuestro paciente se encuentre estable. Las reacciones transfusionales, como se les comentaba, los síntomas son, de repente el paciente llega en algún momento a presentar escalofríos, que fuese el caso de repente que la temperatura comienza
a aumentar, ¿no? O también puede presentar hipotermia, hipotensión, cefalea, la urticaria, la falta de sensación de calor, náuseas, vómitos, taquicardia. Eso debemos tener en cuenta mucho nosotros como profesional de enfermería, estar atentos a estos síntomas que se pudieran ocasionar, ¿no? Ya que si en algún momento lo llegamos a evidenciar, pues lo que debemos de hacer es actuar en el momento, suspender la transfusión y colocar una solución salina para mantener permeable el acceso venoso con el que cuenta nuestro paciente y comunicar a la vez al médico el evento adverso que se está presentando, ¿no? Para que pueda suministrarse algo, para de repente contrarrestar con una clorfenamina, dependiendo del caso, si hay necesidad de repente de apoyar con oxígeno y bueno, hacer luego el reporte a banco de sangre si el caso fuese una reacción transfusional. Si nuestra transfusión ha sido exitosa, no hubo ninguna intercurrencia, algún evento adverso, pues se hace la devolución en nuestro cooler, ¿no? En una bolsa roja, en la bolsa de cualquier hemoderivado que hayamos transfundido, ¿no? Con la hoja de conducción, porque muchas veces Banco de Sangre nos manda la hoja de conducción donde también van los datos del paciente, el monitoreo que le hemos hecho a nuestro paciente durante el tiempo de transfusión. Ahí no sé, en la imagen se puede evidenciar, de repente ha sido una transfusión en 4 horas, pero el monitoreo ha sido cada media hora, capaz en la temperatura, cómo ha sido su presión. Entonces se hace la devolución a banco de sangre, consignando todas sus funciones vitales, donde a la vez el médico tratante va a sellar la hoja de conducción y en muchos casos también puede firmar la enfermera, ¿no? Donde se hace la devolución si hubiese sido exitosa. Si hubiese sido algún evento adverso, pues se tiene que hacer el llenado de la reacción que se ha producido con el tipo de hemoderivado, ¿no? Y aquí en la institución, lo que nosotros hacemos cuando transfundimos a nuestro paciente, pues la tarjeta transfusional que nos llega, en este caso nosotros lo pegamos en la historia clínica, ¿no? Donde va a constatar de repente la fecha y la hora que se le ha transfundido a nuestro paciente y llevar así un mejor monitoreo para realizar posteriores controles del paciente, ¿no? Para ver qué tal va evolucionando durante la estancia hospitalaria. Los requisitos para donar sangre, bueno, aquí en la institución, un donante para que pueda donar, pues tiene que contar, estar en óptimas condiciones de salud, no estar tomando ninguna medicación, no ser menor de 18 años ni mayor de 55 años, no pesar menos de 50 kilos, tener un buen acceso venoso, que eso, bueno, la calificación lo va a hacer Banco de Sangre, que para esto va a tener el donante una entrevista con Banco de Sangre acerca de sus antecedentes, si va a estar apto o no para la donación, y a la vez también se va a evaluar el calibre de venas que tenga, porque muchas personas dicen, sí, puedo donar, pero a veces descalifican por el acceso venoso, no tienen las venas, el calibre de sus venas no ayuda para una donación, ¿no? Ya que muchas veces para poder donar un paquete globular a una persona, pues les traen 500 ml, ¿no? Y de eso va a depender también la cantidad que el médico va a requerir para nuestro paciente. La información que debe contar el donante cuando se va a acercar a Banco de Sangre, pues debe portar su DNI para que se pueda identificar, ¿no? Donde ya para esto ha llegado la solicitud de transfusión en Banco de Sangre y hacer su entrevista respectiva.
Una vez que Banco de Sangre tuvo la entrevista con el donante y de repente calificó, de acuerdo a todas las preguntas que le hizo, los antecedentes que tuvo, hace las pruebas de compatibilidad, ¿no? En las pruebas de compatibilidad, pues vemos si efectivamente el grupo factor son similares con la del paciente, ¿no? Posterior a esto, se procede a la donación de sangre, ¿no? Donde se coloca el acceso venoso al donante, que tiene que ser de buen calibre, ¿no? Y ahí vemos en la imagen, pues, que hay una balanza que va pesando la cantidad de paquete a extraer. Como les digo, no va a ser menor de 500 ml, pero de acuerdo a esto, Banco de Sangre ve la necesidad de acuerdo a lo que el médico requiere, el volumen a transfundir nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Yo quisiera aportar a esta ponencia que acabo de dar. Muchas veces se ha dado, se ha visto aquí en la institución, ya que mucha gente llega de provincia y llegan solo con sus hijos para recibir un tratamiento y lamentablemente a veces no cuentan con familias acá en Lima, se encuentran prácticamente, viven acá en el hospital, y cuando los pacientes requieren de una transfusión, a veces no consiguen de repente el donante, ¿no? Y lo que faltaría en nuestro país, pues a diferencia de otros países desarrollados, es la cultura, solidarizarnos de repente con las diferentes instituciones que cuenten con banco de sangre para poder implementar y poder contar con las unidades de diferentes hemoderivados y poder ayudar en la salud de nuestros pequeños, ¿no? De tal manera de que esta gente que llega de provincia no se vea afectada, porque muchas veces no encuentran a sus donantes, porque a veces son pacientes de grupos sanguíneos especiales, ¿no? De repente un O negativo, conseguir un O negativo de repente acá en banco de sangre muchas veces no lo tenemos, entonces tiene que tratar de buscar lamentablemente esa gente de provincia. Entonces yo quisiera llegar a invocar a cada uno de ustedes, solidarizarnos, ¿no? He sido donante yo en una oportunidad y quisiera también transmitirle esto a ustedes, ayudar a cada una de nuestros pacientitos, ¿no? Para poder tener un banco de sangre adecuado. Yo creo que eso ha sido todo. Gracias por la invitación. No sé si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Erika Espinosa, licenciada María del Carmen Taquía, a todo el equipo también del Instituto Nacional de Salud del Niño y del Servicio de Oncopediatría especialmente. Le pedimos a todos los participantes, si tienen alguna pregunta, duda o consulta, la pueden hacer en estos momentos a través del chat para que la licenciada Erika Espinosa la responda. Quizá pueda hacer algunas preguntas, preguntarles cuáles serían los principales hemoderivados con los cuales trabajan en el Instituto Nacional de Salud del Niño y con respecto a cada uno, si hay alguna diferencia o consideración especial o específica en caso de su extracción o en caso de su administración. Sí, bueno, los hemoderivados más frecuentes es el paquete globular y las plaquetas, ¿no? Donde el paquete globular, bueno, va a depender de acuerdo a la edad del niño, donde se va a tener en cuenta también si es un paciente eutrófico, si es un paciente que tiene alguna cardiopatía, donde la administración va a ser de 10 a 15 por kilo de peso, ¿no? De acuerdo a la necesidad que requiera nuestro paciente. Pero muchas veces durante la transfusión del paquete globular también se pueden presentar reacciones, ¿no? Donde se puede contrarrestar también con lo que es la clorfenamina, un antihistamínico, ¿no? Porque muchas veces se produce lo que es la urticaria.
En cuanto a lo que son las plaquetas, si el paciente de repente nos ingresó con una plaquetopenia severa menor a 20.000, pues hay la necesidad de transfundir porque hay un riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, para poder transfundir las plaquetas es una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿no? Y también tener en cuenta que se puede también producir una reacción adversa que puede ser la urticaria y también contrarrestar con lo que es la clorfenamina. Esos son los más comunes y los más usados, y creo que lo más difícil de conseguir acá en la institución son las plaquetas, ¿no? Que yo creo que en todas las instituciones a veces nos hacemos préstamos entre los bancos de sangre cuando hay la necesidad de transfundir, porque el paciente está en un riesgo inminente de sangrado y muchas veces tienen la indicación de transfusión de cada 12 horas, cada 24 horas, hasta que logre superar el valor mayor de 20.000, porque el rango mínimo, bueno, el rango adecuado o normal debe ser mayor a 150.000, ¿no? En plaquetas. Excelente, licenciada Erika Espinosa, muy importante. La importancia entonces de tener conciencia y también donar, ¿no? Crear esa conciencia en la población, y también nosotros, personal de salud, tenemos que apoyar donando también. ¿Alguna campaña del Instituto Nacional de Salud del Niño, donación de sangre próxima? Pues creo que ha habido, ¿qué ha pasado, verdad? Sí, bueno, nosotros anualmente sí realizamos campañas desde Banco de Sangre, la unidad de Banco de Sangre. Próximamente ya se estará aperturando en este 2019 las campañas necesarias porque, como bien ha dicho la licenciada Erika, a veces llega una necesidad tan álgida en nuestra institución que nos lleva a desplazarnos a la comunidad y solicitar, pues, ¿no? Esta sensibilización y el apoyo para que nos donen sus elementos sanguíneos, ¿no? Entonces, estar atentos y repetirlo, prácticamente reiterar lo que ha mencionado la licenciada Erika, ¿no? Estemos muy atentos y sensibilicemos a la comunidad para que podamos responder ante la gran necesidad de los hemoderivados, ¿no? En este caso, para nuestra población pediátrica. Me parece que el audio se ha ido. Sí, con respecto a los requisitos, ¿cuáles serían los requisitos para poder entonces donar? Sí, la persona tiene que estar en óptimas condiciones de salud, no ser menor de 18 años ni mayor de 55 años, no pesar menor de 50 kilos, no tomar tampoco ninguna medicación. De repente, si la persona está en buenas condiciones de salud, pero de repente cuenta con tatuajes, algo muy importante, el tatuaje de repente que puede haberse hecho esa persona, pues tiene que pasar un mínimo de 2 años, ¿no? Pero para esto también se le hacen las pruebas de compatibilidad, porque como hemos visto anteriormente en la ponencia, existen ciertos riesgos de infecciones contagiosas, ¿no? Para evitar así complicaciones en la transfusión con ese paciente. Excelente, licenciada Erika Espinosa. Y con respecto a qué otros exámenes se le hacen a la sangre para descartar infecciones, como por ejemplo VIH, entre otras. Las pruebas cruzadas que realiza Banco de Sangre, pues, por ejemplo, es PDRL, ¿no? HIV, para descartar estas enfermedades infectocontagiosas, hepatitis, ¿no? En este caso, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, ¿no? Con respecto a eso. Excelente. Y con respecto a los signos de alarma durante la transfusión, ¿y qué signos vitales o constantes vitales siempre estamos monitorizando constantemente para evitar alguna complicación? Lo que debemos tener en cuenta es de que nuestro paciente se mantenga afebril durante el tiempo de la transfusión, ¿no? Que no haya calentura, pues que tampoco presente de repente cefalea, que puede ser un evento adverso,
la urticaria, que puede ser una reacción transfusional, de repente comienza también con hipertensión o hipotensión. Entonces, todas esas cosas nosotros como enfermeras debemos valorar durante el tiempo que dure el proceso de la transfusión, antes, durante y después, incluso se puede producir. Muchísimas gracias, licenciada Erika Espinosa. Licenciada María del Carmen Taquía, ¿algunas preguntas para enriquecer el tema a la licenciada Espinosa? Bueno, generalmente me gustaría que remarque bien el tiempo de utilización de cada uno de los elementos de los hemoderivados para que quede muy bien en claro, porque enfermería debe de tener de manera muy precisa el procedimiento, tanto de un elemento o de otro. De repente, si puede repetir la licenciada Erika. Sí, el tiempo de infusión, como les había comentado, en cuanto a un paquete globular, va a depender muchas veces de la edad de nuestro paciente, ¿no? Si hablamos de repente de un paciente lactante, el tiempo de transfusión va a ser de repente mínimo de 3 horas, pero si de repente hablamos de una complejidad de una cardiopatía, ¿no? Muchas veces la transfusión va a durar inclusive hasta 5 horas, ¿no? Entonces, esas cosas debemos valorar en nuestro paciente para poder transfundir lo que es un paquete globular y teniendo en cuenta también los rangos de hemoglobina, ¿no? Si fuese un paciente menor de 6 meses, el valor límite va a ser de 9.5. Si fuese un paciente mayor de 6 meses a 2 años, la hemoglobina límite va a ser entre 10.5 a 11.5, pero si fuese en el caso de un paciente mayor de 2 años, el rango límite va a ser de 11.5. En cuanto a la unidad de plaquetas, pues la indicación de transfusión va a ser cuando las plaquetas están por debajo de los 20.000, ¿no? Donde debemos de considerar que el valor normal debe ser superior a 150.000. Y es ahí donde hay un mayor riesgo de sangrado en sus pacientes. Y el tiempo de transfusión de las plaquetas va a ser entre 5 a 15 minutos. A diferencia de repente de un plasmaféresis que viene a ser un concentrado de plaquetas, donde va a ser de mucho más volumen, que nos va a durar, el tiempo mínimo va a ser de 30 minutos y tiempo máximo de 1 hora, ¿no? También igual que el paciente está con un riesgo a sangrado. Luego el plasma fresco congelado, donde se va a ver alterado el perfil de coagulación de nuestro paciente, donde el tiempo a transfundir va de repente mínimo 30 minutos, máximo 1 hora, ¿no? Donde el plasma fresco congelado cuenta con factores de coagulación, que es el factor 2, 5, 7, el 8, el 9, el 10 y 11. A diferencia del crioprecipitado, que que se extrae de lo que es del plasma fresco congelado, el factor 8 mucho más concentrado, ¿no? Donde contiene específicamente lo que es el fibrinógeno entre 100 a 200 miligramos y el tiempo de infusión va a ser entre 10 a 20 minutos en nuestro paciente. Yo creo que con estas recomendaciones las colegas van a tener mayor precisión durante el procedimiento, doctor Ortega. Muchísimas gracias. Agradecer a la licenciada Erika Espinosa por la excelente presentación. A usted también, licenciada María del Carmen Taquía, y a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. Los esperamos en próximas telecapacidades. Muchas gracias.